Buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos el pequeño recurso audiovisual de la profe Paulina para la asignatura de odontología. Esta es la que corresponde a la segunda parte de la clase 3. Habíamos acabado de ver las lecciones sobre ética y periodismo para el periodista de Javier Darío Restrepo. Ahora, sobre todo, quiero enunciarles rápidamente una importante cantidad de criterios en relación con lo que va a ser algunas de las verdades, de las categorías, de los conceptos, de las palabras que tienen una diversidad de posibilidades de ser entendidos. Eh, Básicamente vamos a tener que de manera permanente y constante, si ustedes se ponen a pensar, definimos, decidimos, utilizamos la palabra verdad, libertad, justicia, felicidad. Primero les anticipo que no son todas las que van a caber dentro del ámbito de lo que uno contesta, pregunta. ¿Qué quiere ser de grande? Dicen que el cantante Bob Marley decía que yo de grande quiero ser feliz. Por ejemplo, yo les reto a que piensen en función de su etos de comunicadores en potencia. ¿Qué son estas cuatro palabras? Verdad, libertad, justicia, felicidad. He tomado un poco mezclado citas que solamente quiero que nos provoquen. ¿Qué es la verdad? Recuerden que Aristóteles, es la segunda cosa que quería decirles, eh, nos va a hablar sobre todo en el ámbito de la ética con una palabra que tiene una acepción, una comprensión mucho más vasta que la que actualmente le concedemos a la palabra virtud, que en muchas ocasiones parece que se nos refiere únicamente a un ámbito de lo religioso, pero la virtud para Aristóteles, muchísimos años antes de que se definan las religiones como las conocemos hoy, recuerden que nos planteaba en la ética lo que implica la vida y la realización de la virtud, de la persona en la virtud. La verdad entonces nos dice básicamente decir, aunque nos cueste decir. Decir y siempre tratar de decir no lo que quieran oír, pero menos aún la mentira. Es así como una definición en muchas páginas de su quinto libro de la ética para Nicómaco lo que nos dice. Les dejo ahí para que tengan ustedes como un recuerdo, pero les hago la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es decir la verdad? Porque recuerden que a nivel de comunicación este va a ser un basamento fundamental. En muchas ocasiones incluso se menciona, no me dejan decir la verdad, impiden que alcance la verdad. Luego vamos a tener, en cambio, he tomado de la Constelación Ética, que es un libro de fácil consecución en la librería digital de la Fundación Gabo, de Javier Darío Restrepo, que corresponde, les recuerdo, a muchas consultas que comunicadoras y comunicadores le han hecho a lo largo de los años al consultorio ético de la Fundación. Él, en cambio, lo que va a decir es que no puede haber ética sin libertad, ni tampoco una libertad ajena a la ética. Él pone unos casos de verdad impresionantemente interesantes con respecto a lo que implica la libertad. Entonces dice, por ejemplo, un caso en el cual se ha judicializado a una persona que en definitiva resultó inocente tras la investigación criminal en Colombia, pero que en primera instancia, al ser una persona referencial, un influencer, como decimos ahora, se ve atrapado en un juego de doble identidad, de homonimia. Entonces, ¿qué pasó ahí con la libertad? Es la consulta que le hacen a Javier Darío Restrepo. Y él allí nos dice, no puedo informar, no puedo comunicar, no puedo hacer comunicación, periodismo, si no me manejo en un marco de poder hacerlo, de poder extender mis límites como investigador. Pero tampoco puedo imaginar que exista una libertad ajena a la ética. Hasta allí. Volviendo un poco a las preguntas como más coloquiales. ¿Qué es la libertad? Mamá, déjame ser libre, quiero ser libre. Algo que vamos a repetir mucho. En pareja, en función de relaciones sociales muy próximas, yo pretendo vivir con mayor libertad. ¿Pero qué es la libertad? Sigo dejándoles hoy solamente preguntas. Luego tenemos otro cometido que para Aristóteles nuevamente es ya una virtud máxima. Es la justicia
frente a la sin justicia, dice Aristóteles. Bueno, dice la reducción de Aristóteles de la Ética para Nicómaco. Dice que es la virtud más importante en el ámbito de lo social, ¿no es cierto? El que se vaya a realizar, a dar la realización plena de esta virtud que es la justicia. Menciona también que la justicia no tendría cabida, no tendría posibilidad de existencia si no es con una razonabilidad de los acontecimientos de lo que ahora llamamos sociedad o Estado, gobierno, le decían también, ¿no es cierto? Recuerden también lo importante que es para la lógica eh, proso- eh, post-socrática todo el tema de la república, como también un cúmulo de virtudes que logra que la sociedad viva de manera armónica. La justicia no solo como una especie de virtud, sino sobre todo como la suma de todas las virtudes. ¿Se acuerdan? ¿A qué les suena justicia a ustedes? La justicia universal como aquella que todo obliga a la bondad del equilibrio y la virtud, no a la bondad como la conocemos ahora, tampoco atada a ningún paradigma religioso. Entonces, esta es la justicia. ¿Qué les digo yo? Como soy abogada, ya lo saben, para mí la justicia es la consecución del bien y de la posibilidad de que se llegue a un equilibrio, de que tengamos además una posibilidad de igualdad y no discriminación, que es algo de lo cual vamos a hablar mucho, y de equidad, ¿sí? Siempre se menciona uno de los conceptos más clásicos de justicia para las y los abogados, es el tema de dar a cada quien lo que le corresponda, lo que necesite, a cada cual de acuerdo a su diferencia. Persona con discapacidad, recursos comunicacionales en base a la lengua de señas, en base al braille, en base a la audiodescripción. Dar a cada quien lo que necesita para ser un estudiante o una estudiante. Y finalmente, vamos a mirar el tema de lo que es la felicidad. Y este es un concepto de verdad enorme. Enorme porque en muchas ocasiones, de alguna manera, em, desde lo que llamábamos antes la moral, uno empieza a pensar que lo mejor la felicidad es todo lo que uno quiere obtener, pero a veces la felicidad se confunde fácilmente con eso, con obtener lo que yo quiero. Y obtener lo que yo quiero en muchas ocasiones me implica no ver lo que los demás no solo quieren, sino necesitan. Lo que a los demás, volviendo al concepto anterior, es justo que obtenga. No implica ser iguales. Implica exactamente poder imaginar lo que es lo que uno quiere ser para ser feliz. También es posible que en muchas ocasiones exista la posibilidad de ese estado de la felicidad en función de esa sensación de bienestar. Pero en ocasiones, cuando pasan los años, también va siendo, a la edad de ustedes, ya también va teniendo una carga enorme de racionalidad. Es posible que a un niño un gesto, una palabra amable, una felicitación de su comportamiento, de su aprendizaje, constituyan la felicidad. El hecho de poder dormir hasta más tarde, tal vez dormir o pernoctar con algún amigo, alguna amiga, grupo de amigos. Igual, esto solamente les dejo a modo de pregunta. Y les había colocado unas frases, así unas famosas frases, porque de estos valores, de estos conceptos, de estas categorías, vamos a ir construyendo un andamiaje común, porque sin duda vamos a llegar no a una relativización de cada concepto. Ah, es que lo que yo digo que es felicidad para mí no es lo mismo para ti. No, tampoco es que hay un concepto, pero no vamos a dejar que nos copte esa noción simplona de que todo es relativo, ¿sí? Vamos a tener en el marco de la ética la consecución de este vivir en sociedad, de este comunicar, informar, publicitar, difundir, socializar, informar, decir, expresar, que es la comunicación, que es la textualidad de todos, en todos los formatos. Les puse entonces estas frases para que concluyamos la reflexión del día de hoy en esta tercera clase alrededor de de los cuatro conceptos, ¿no es cierto?, de verdad, libertad, justicia, felicidad, que me parecieron bien interesantes. El uno es, pero cuidado, la ética no cambia, no es elástica.
Esta no se negocia porque tiene que ver con los valores, esos que justo están en crisis en el mundo que compartimos. La comunicadora Gina Morello. Una segunda que me ha parecido muy linda. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Debe sonarnos mucho en estos tiempos. 2020 va a ser un año inolvidable. Y finalmente lo que yo les he venido diciendo y que vamos a consolidar como un precepto ético fundamental, que es esto que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Quiero que esto sea el anticipo para lo que va a ser el foro que vamos a mantener con todas y todos. En primera instancia las preguntas, luego la participación que se va a dar básicamente en torno a una escritura muy corta en el formato de tweet que quiero que cada uno prepare sobre cada uno de los 4 conceptos que hemos hablado y que de ninguna manera se extiende a lo citado en las diapositivas, sino que es una conversación de verdad de una enorme trascendencia, enormemente largos. Bueno, por el día de hoy vamos a quedar hasta allí. Yo les mando, como siempre y como cada día que tenemos esta oportunidad de estar juntos, de estar con salud, les mando mi abrazo fraterno.